Ay, mija, imagínate descubrir que el hombre que amas es tu medio hermano y que tu vida entera fue una pinche mentira guardada por tu propia familia. Dios mío, casi me muero del coraje. ¿Tú qué harías si te pasa algo así? ¿Perdonarías o buscarías venganza? Déjame en los comentarios de dónde estás escuchando esto, del DF de Guadalajara o de un pueblito como el mío en Zacatecas. Suscríbete si no quieres perderte el final y dale like si ya sientes el drama. Aquí estoy yo, doña Elena, con mis 65 años bien puestos, sentada en el porche de mi casita en este rincón olvidado de Zacatecas, mirando el sol que se esconde detrás de los cerros polvorientos. El aire huele a tierra mojada después de la lluvia y en mi regazo tengo una taza de café negro, amargo como los recuerdos que voy a platicarte. Pero no creas que soy una vieja amargada, no, mija. Soy una mujer que ha visto de todo, que ha llorado ríos y ha reído a carcajadas cuando menos lo esperaba. Voy a contarte mi historia desde el principio, cuando era una chamaca de apenas 18 años, correteando por el rancho con mi hermano gemelo Paco. Éramos inseparables, ¿sabes? Él con su cabello negro y rizado, siempre con una sonrisa pícara, y yo con mis trenzas largas, soñando con ser maestra para enseñar a los chamacos del pueblo a leer y escribir. Nuestra familia era un batallón, 10 hijos en total, contando a Paco y a mí como los más chiquitos. Mamá Lupe era una santa mujer, con las manos callosas de tanto lavar ropa en el río y cocinar tortillas en el comal. Siempre tenía un chamaco colgando de la falda y otro en el brazo, pero su mirada era cálida, como el sol de mediodía que calienta la tierra seca. Papá Miguel, ay, ese hombre trabajaba como un burro en el campo, sudando la gota gorda bajo el sol ardiente para que no nos faltara el maíz ni los frijoles. Elena, mija, la vida es dura, pero con familia uno aguanta todo, me decía siempre, con esa voz ronca de tanto gritar a las vacas. En nuestro ranchito todo el mundo se conocía. Era de esos lugares donde sales a la puerta y ya sabes quién anda enfermo o quién se casó con quién. Las casas de adobe se apiñaban alrededor de la plaza, con el mercado los domingos lleno de colores, chiles rojos, tomates maduros y el olor a carnitas que te hace agua la boca. Paco y yo éramos los reyes del lugar, siempre inventando travesuras. ¡Corre, Elena, que nos alcanza el perro del vecino!, gritaba él, mientras robábamos mangos del huerto ajeno. No éramos idénticos, claro. Yo tenía la piel más clara, como la de mamá, y Paco era morenito como papá, con ojos negros que brillaban de picardía. La gente decía que habíamos salido de diferentes lados de la familia, yo parecida a nuestra hermana mayor Carmen, y Paco a papá cuando joven. Carmen era mi adoración, mija. Tenía como 14 años más que yo, y desde que nací me cuidaba como si fuera su propia hija. Me peinaba las trenzas con flores del campo, me contaba cuentos de brujas y príncipes al anochecer, y siempre me miraba con un amor tan profundo. Pero a veces se me hacía que había una puntita de tristeza en sus ojos, como si cargara un peso invisible. Carmen, ¿por qué estás tan callada hoy?, le preguntaba yo, y ella sonreía flojito. Nada, Elena, solo estoy cansada de tanto trajín en la casa. Nuestra casa era un desmadre feliz, un caserón de madera con un patio enorme donde corrían las gallinas y los chivos. Por las mañanas, el aroma del café fresco que mamá molía a mano se mezclaba con el canto de los gallos, y Paco y yo nos despertábamos con el sol pegando en la cara. Éramos inseparables, como dos gotas de agua, aunque no nos pareciéramos tanto. Hacíamos todo juntos, las tareas de la escuela, las travesuras en el río, hasta las peleas con los chamacos del barrio. Mamá decía que era cosa de gemelos, esa conexión especial
que no necesitaba palabras. Mira nada más cómo se entienden sin hablar, como si leyeran la mente. Platicaba con las comadres mientras lavaban en el lavadero. Pero a los 7 años empezamos a notar algo raro. La gente del pueblo nos miraba con curiosidad cuando pasábamos. Ahí van los gemelos de los Ramírez, decían, pero no era solo admiración. Había cuchicheos, miradas de reojo. Dizque hay algo extraño con esos chamacos. Oí una vez a doña Petra susurrar a su comadre. Paco y yo nos reíamos, pensando que éramos famosos, pero se me hacía que no era para bien. La vida era simple, mija, pero feliz. Brincábamos en la calle hasta que oscurecía. Nos bañábamos en el río helado, trepábamos a los árboles por frutas jugosas. Las fiestas del pueblo eran lo máximo. En San Juan bailábamos alrededor de la fogata, comíamos elotes asados y saltábamos las brasas. Carmen siempre nos arreglaba, poniéndonos ropa limpia y peinándonos con esmero. Quédense bien guapos, mis amores, nos decía, con esa voz suave que me hacía sentir segura. Pero cuando tenía unos 8 años, todo cambió un poquito. Carmen, mi hermana adorada, se casó. El novio era don Vicente, un viudo dueño de la tiendita del pueblo, un hombre recio, con bigote espeso y ojos duros. Todo el mundo lo consideraba un buen partido. Tenía su negocio y era respetado, aunque se me hacía que era un pinche grosero. Recuerdo el día de la boda como si fuera ayer. La iglesita adornada con flores silvestres, Carmen en un vestido blanco sencillo, pero bonito, con el cabello recogido en un moño. Yo llevaba las argollas, toda orgullosa, pero algo me picaba el estómago. Mientras todos sonreían, vi una tristeza escondida en los ojos de Carmen. «Hermana, ¿estás bien?», le pregunté bajito durante los votos. Ella tembló un poquito. «Sí, mija, todo está bien». Pero yo, que la conocía como la palma de mi mano, supe que mentía. Después de la boda, Carmen se fue a vivir con don Vicente en la casita atrás de la tiendita. De repente, se convirtió en madre de sus 3 hijos chiquitos, ella que apenas tenía 22 años. Yo la extrañaba tanto. Antes estaba siempre ahí, ayudándome con la tarea, contándome historias antes de dormir. Ahora solo la veía de vez en cuando iba con mamá a comprar azúcar o harina. Cada vez que la veía, notaba que estaba diferente. El sonrisa no le llegaba a los ojos. Parecía cansada, como si cargara el mundo entero. Una vez la encontré llorando detrás del mostrador. «Carmen, ¿qué te pasa?», le dije, y ella se secó las lágrimas rápido. «Nada, Elena, solo una basurita en el ojo». Pero yo sabía que era mentira, mija. No entendía por qué se había casado con ese hombre si no lo quería. ¿Por qué parecía tan infeliz? Esas preguntas me daban vueltas en la cabeza, pero era muy chamaca para entender las broncas de los grandes. Los años pasaron volando y me convertí en una mocita soñadora. Mientras Paco y mis otros hermanos se metían al campo con papá, yo me clavaba en los libros. Quería ser maestra, imagínate, en una salita llena de chamacos, enseñándoles el mundo a través de las letras y los números. Pero mamá Lupe no lo veía con buenos ojos. Cada vez que platicaba de mi sueño, se ponía nerviosa. «Elena, mija, ¿por qué no piensas en otra cosa? Hay tanto que puedes hacer», me decía con una mirada preocupada que no entendía. Al principio pensé que era solo cuidado de madre. Ser maestra en el rancho no era fácil, con el sol quemando y los chamacos revoltosos. Pero con el tiempo se me hacía que había algo más, un secreto que no me decían. Aún así, no me rendí. Estudiaba como loca, determinada a lograrlo. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Paco se hizo hombre, ayudando a papá en el maizal, y Carmen tuvo más chamacos con don Vicente. Cada vez que la veía, se alegraba con mi presencia, como si yo fuera un rayito de sol en su vida gris. El tiempo voló.
y antes de darme cuenta, me gradué como maestra. Fue un día de pura emoción, mija. El salón lleno de familia, yo con mi toga prestada, recibiendo el diploma con manos temblorosas. Pero ahí estaba esa tensión rara. Mamá parecía dividida entre el orgullo y el miedo, sus ojos recorriendo el lugar como si buscara un peligro. Carmen sonreía, pero era una sonrisa triste, con una mezcla de amor y temor en la mirada. Papá me abrazó fuerte, pero su voz era ronca. Bien hecho, mija, pero cuídate. No entendía por qué mi logro, que debería ser fiesta pura, traía tanta preocupación. Conseguí un trabajito en la escuelita del rancho, la misma donde Paco y yo habíamos estudiado. Debería ser alegría total, una chamaca del pueblo volviéndose maestra. Pero no, mija, las cosas se pusieron feas. Desde los primeros días noté los prejuicios. Las mamás cuchicheaban cuando pasaba. Mírala, Elena, dizque es igualita a la Carmen de joven. Paraban de platicar cuando me acercaba. Al principio pensé que era porque era joven. Las maestras solían ser señoras de 40 para arriba, con el cabello gris y la voz estricta. Intentaba no hacer caso, enfocándome en mis alumnos, chamacos con ojos curiosos, aprendiendo a sumar y a leer. Pero los días pasaban, y los murmullos crecían. Oía frases al vuelo. Es la cara de la Carmen, pobrecita, ni sabe nada. ¿Cómo la dejan enseñar después de lo que pasó con su hermana? Aquello me ponía los nervios de punta. ¿De qué hablaban? ¿Por qué me comparaban con Carmen? ¿Qué bronca tenía el pueblo con que yo fuera maestra? Un día capté a doña Petra, la chismosa mayor, platicando con otra mamá. Vieja, la hija de Lupe enseñando a nuestros chamacos después del escándalo con la Carmen. Pensé que tendrían más juicio. Sentí un frío en la panza. ¡Qué escándalo! ¿Por qué me metían en eso? Intenté ignorarlo, enfocándome en las clases, pero era difícil. Parecía que todos sabían un secreto menos yo. Pasaron un par de años y ya me había acostumbrado un poquito a los ojos y los cuchicheos. La gente habla porque tiene boca, decía mamá cuando le platicaba. Pero entonces llegó un profe nuevo, Javier, un chamaco guapo de la capital, con ideas frescas y una sonrisa que iluminaba el salón. Se describía como el orgullo de mi familia, hijo de un profe retirado. Nos llevamos bien de volada. Platicábamos en el recreo, compartíamos ideas sobre cómo enseñar mejor. Elena, tú tienes pasión, eso es lo que cuenta, me decía, y yo sentía mariposas en la panza. Pero la cercanía con Javier avivó los chismes. Mira, igualita a la Carmen. ¿No aprendió nada de la historia de su hermana? Me ponía loca. ¿Qué historia? ¿Por qué nos comparaban? No aguanté más y fui a confrontar a Carmen en la tiendita. Hermana, necesito platicar a solas, le dije. Pero don Vicente se metió. Mi mujer no tiene secretos conmigo, di lo que sea. Vi el miedo en los ojos de Carmen y me eché para atrás. Ah, nada, solo una receta de tamales. Salí de ahí con el coraje atragantado, sintiendo que el secreto me ahogaba. Los días seguían y Javier me pidió ser su novia en el recreo. Elena, ¿aceptas? Me gustas desde el primer día. Quedé en shock, pero después de platicar con mamá, que sorprendentemente me animó. Es un buen chamaco, mija, no te quedes sola. Acepté. Nuestro noviazgo era formal. Paseos en su carrito viejo, cine en el pueblo vecino, un beso rápido al atardecer. Te amo, Elena, me dijo una noche, y yo sentí el mundo girar. Planeamos la boda, compramos una casita cerca de la escuela, soñando con chamacos corriendo por el patio. Conocí a su familia, su mamá doña Rosa, cálida como una abuela, y su papá don Arturo, que actuaba tenso evitando mirarme. Mi pa tuvo un pleito en tu pueblo hace años, explicó Javier bajito. No le di importancia.
enfocada en la felicidad. Pero en la graduación mía, que fue una fiesta en la plaza con música y baile, noté algo romperse. Mamá estaba nerviosa, Carmen triste y papá miraba lejos, como si oliera tormenta. Bailé con Paco, riendo, pero en el fondo empecé a oler el pinche secreto que me cambiaría todo. Mientras bailaba esa noche en la plaza, con la música de mariachi retumbando en mis oídos y las luces de las bombillas colgando como estrellas bajas, sentí un escalofrío que no era del viento fresco del desierto. Paco me giraba en la pista, su risa contagiándome un rato, pero mis ojos no dejaban de buscar a mamá, que se había escabullido temprano con una excusa floja sobre dolor de cabeza. Al día siguiente empecé mi vida de maestra de verdad, en esa escuelita de adobe con techos de lámina que crujían con el calor. Los chamacos me recibieron con caritas curiosas, algunos con zapatos rotos y otros descalzos, pero todos con ganas de aprender. Señorita Elena, ¿nos va a enseñar a dibujar mapas?, me preguntaba un chiquillo pecoso, y yo asentía, llena de ilusión. Pero los chismes no se hicieron esperar. Las mamás, al dejar a sus hijos, me lanzaban miradas de soslayo. «Cuidado con esa, es de la familia de la Carmen», oí una vez, y se me revolvió el estómago. Intentaba enfocarme en las lecciones, en cómo los números bailaban en la pizarra, o las letras formaban palabras mágicas, pero el peso de esos susurros me seguía como una sombra larga al atardecer. Fue en esa escuelita donde conocí a Javier, el profe nuevo que llegó de un pueblo vecino, trayendo un aire fresco como lluvia en sequía. Era alto, con ojos cafés que brillaban cuando hablaba de historia o poesía, y un bigotito bien recortado que le daba un toque serio pero encantador. «Elena, he oído que eres la maestra con más pasión por aquí», me dijo el primer día, extendiendo la mano con una sonrisa que me dejó las rodillas flojas. Platicábamos en los recreos, compartiendo un café aguado en la sombra de un mezquite. Él me contaba de sus ideas modernas, aprendidas en la capital. Hay que hacer que los chamacos piensen, no solo memoricen, ¿no crees? Yo asentía, fascinada, y poco a poco esas charlas se volvieron algo más. Un día, mientras arreglábamos los pupitres después de clases, me miró fijo. «Elena, me gustas. ¿Aceptas ser mi novia?» Mi corazón dio un brinco, como si un corcel desbocado galopara dentro de mí. «Sí, Javier, pero hay que platicar con mis papás primero, como se debe», respondí, sintiendo las mejillas arder. Él rió, un sonido cálido que me envolvió. «Claro, mija», todo formalito. Le conté a mamá esa noche, mientras ayudaba a hacer las tortillas. «Es un buen chamaco, Elena, educado y trabajador. Tus hermanos ya se casaron, y tú no eres ninguna niña ya. Piensa en no quedarte sola», me dijo, con una mirada que mezclaba aprobación y algo más, como un aviso velado. Papá gruñó su acuerdo desde la hamaca. «Mientras sea decente, adelante». Javier vino a la casa un domingo, con su carrito viejo, traqueteando por el camino empedrado. Trajo flores para mamá y un cigarrito para papá, y se sentó a platicar como si fuera de la familia. «Señor Miguel, vengo con intenciones serias. Elena es lo mejor que me ha pasado», dijo, y papá lo midió con los ojos antes de asentir. «Cuídala, o te las ves conmigo». El almuerzo fue un festín. Mole con pollo, arroz rojo y hasta un postre de cajeta que mamá sacó de sus reservas. Mis hermanos bromeaban. «Mira al profe, ya se ve nervioso», y yo reía, pero notaba cómo Carmen, que había venido con sus chamacos, observaba todo con una sonrisa forzada, como si le doliera el alma. Nuestro noviazgo fue un remolino dulce. Paseábamos por el río al atardecer, con el agua murmurando secretos a nuestros pies. Javier me llevaba al cine en el pueblo grande,
en su carrito que olía a aceite y aventura. Mira esta película, Elena. Es sobre amores imposibles, pero el nuestro no lo es, me susurraba, tomando mi mano discretamente en la oscuridad. Nuestro primer beso fue bajo un cielo estrellado, rápido y tierno, dejándome con el corazón latiendo como tambor de fiesta. Eres mi todo, me dijo, y yo creí que la vida era perfecta. Ahorrábamos para comprar una casita en el rancho, un lugarcito con patio para plantar flores y criar chamacos. Imagina, Elena, nosotros dos, con una familia propia, soñaba él, y yo pintaba el futuro con colores brillantes. Pero los rumores del pueblo crecían como maleza. Diz que eres igualita a la Carmen de joven, Elena, y eso no trae nada bueno, me soltó una vecina en el mercado con una sonrisa falsa. Cuidado con los profes, mija, que traen problemas. No entendía, pero me picaba la curiosidad como una espina clavada. Intenté confrontar a Carmen una tarde, yendo a la tiendita con pretexto de comprar azúcar. Hermana, ¿por qué el pueblo dice que arruinaste una vida? ¿Qué pasó contigo y algún profe? Le pregunté bajito cuando don Vicente salió un rato. Ella palideció, sus manos temblando al envolver el paquete. Calla, Elena, no revuelvas el pasado, que duele como mordida de víbora. Tú enfócate en tu Javier, no en chismes viejos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó fuerte. Solo cuídate, mija, no dejes que te rompan el corazón. Salí de ahí confundida, con un nudo en la garganta. ¿Qué ocultaba? ¿Por qué mamá y papá se ponían tensos cuando mencionaba mi sueño de maestra? Javier notaba mi inquietud. Elena, ¿qué te traes? Pareces distraída. Le contaba un poco y él me calmaba. La gente envidiosa habla de más. Nosotros estamos bien. Pero los chismes sobre Carmen no paraban. Dizque había seducido a un profe viejo, que por eso se casó rápido con don Vicente, un viudo gruñón que la trataba como sirvienta. Veía a Carmen más delgada, con ojeras profundas, cuidando a sus chamacos y al marido, y me dolía el alma. Planeamos la boda para la primavera, con flores del campo y una fiesta en la plaza. Compramos la casita, un lugarcito humilde con paredes de adobe fresco y un patio donde plantar nopalitos. Aquí criaremos a nuestros hijos, Elena, dijo Javier, besándome la frente. Conocí a su familia un fin de semana. Doña Rosa, su mamá, me recibió con abrazos y tamales calientitos. Bienvenida, mija. Javier no para de hablar de ti. Pero don Arturo, su papá, actuaba raro. Evitaba mirarme directo, respondía con gruñidos y se tensaba cuando mencionaba mi pueblo. Tuve un pleito ahí hace años, con un director de escuela, explicó Javier en privado, encogiéndose de hombros. No le hagas caso, es su carácter. La visita fue cálida por parte de los demás. Hermanos de Javier, con sus familias, risas alrededor de la mesa. Pero esa atención de don Arturo me dejó un mal sabor, como si oliera humo antes del incendio. Los preparativos de la boda avanzaban. Elegí un vestido blanco sencillo, con encaje que mamá bordó a mano. Invitamos a la familia cercana, nada ostentoso, pero con música y baile. Carmen ayudaba con los detalles, pero su mirada era lejana. Hermana, ¿estás feliz por mí?, le pregunté un día. Ella sonrió débil. Claro, Elena, solo cuídate con los secretos ajenos. No entendí, pero el día de la boda llegó como un torbellino. Me arreglé en casa, con mamá y Carmen, ayudando a ponerme el vestido, el velo cayendo como niebla suave. Papá me llevó en el carrito de Paco, adornado con flores. El corazón me latía fuerte, imaginando a Javier esperándome en el altar. Llegamos a la iglesita, con el sol filtrándose por las ventanas empañadas, y entré con paso tembloroso. Pero al cruzar la puerta, vi el escándalo. Papá rojo de ira, gritando al suegro de Javier.
Pinche monstruo, ¿qué haces aquí? La iglesia se volvió un caos de voces y empujones, y yo me quedé paralizada, sintiendo el mundo derrumbarse a mis pies. En ese instante, con el vestido de novia pegado al cuerpo como una segunda piel sudorosa, el caos de la iglesita me envolvió como un remolino de polvo en tormenta. Los gritos rebotaban en las paredes encaladas, y vi a papá lanzarse sobre don Arturo con los puños cerrados, mientras Javier intentaba separarlos, su rostro pálido como la luna llena. «Suéltame, cabrón», rugió papá, y un golpe seco resonó cuando conectó con la mandíbula del suegro. Sangre salpicó el piso sagrado, y las mujeres chillaron, cubriéndose la boca con las manos. Yo, clavada en el umbral, sentía las piernas como plomo derretido, el buqué de flores silvestres cayendo de mis dedos inertes. Alguien, quizás una tía lejana, soltó el grito que me heló la sangre. «Elena, no puedes casarte. Javier es tu medio hermano». El mundo se inclinó, como si la tierra misma se abriera bajo mis pies, y un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, ahogando los rezos del padre que pedía calma. La policía llegó en un santiamén, alertada por los vecinos que oyeron el barullo desde la plaza. 2 oficiales entraron empujando la puerta de madera crujiente, con uniformes arrugados y caras de sorpresa. «¡Quietos todos! ¡Esto es la casa de Dios!», bramó uno, mientras el otro separaba a papá de don Arturo, que yacía en el suelo con el ojo hinchado y la nariz goteando rojo. Javier, mi Javier, se acercó tambaleante, los ojos desorbitados. «Papá, ¿qué diablos pasa? ¿Por qué lo golpeas?». Don Arturo se incorporó, escupiendo sangre. «Miguel, viejo rencoroso, ¿todavía guardas eso?». Papá, jadeando, lo señaló con dedo tembloroso. «Monstruo, después de lo que le hiciste a mi Carmen». La iglesia quedó en silencio sepulcral, solo roto por sollozos ahogados. El padre, con sotana revuelta, levantó las manos. «Hijos míos, sentémonos. La verdad debe salir, pero sin más violencia». Nos llevaron a la sacristía, un cuartito polvoriento con olor a incienso rancio, y ahí, con la puerta cerrada, papá soltó el veneno acumulado. Con voz quebrada, como si cada palabra le costara un pedazo de alma, empezó: «Elena, mija, tu mamá y yo íbamos a llevar esto al sepulcro, pero el destino es cabrón. Carmen, tu hermana, cuando tenía 13 años, era alumna de don Arturo en la escuelita. Él la acosaba, la obligaba a quedarse después de clases con excusas baratas». Don Arturo interrumpió, rojo de furia. «¡Mentiras! Fue un malentendido». Pero papá lo calló con una mirada asesina. «Cállate, pinche desgraciado. La encontré ese día, volviendo a casa con la ropa rasgada, llorando como nunca. Había sangre en su falda, mija. Ese cabrón la abusó, la dejó marcada para siempre». Un gemido colectivo llenó el cuarto. Doña Rosa, la mamá de Javier, soltó un alarido y se abalanzó sobre su marido arañándolo. «Animal. Viví con un demonio todos estos años». Javier se derrumbó en una silla, las manos en la cabeza. «No, no puede ser. Papá, dime que es mentira». Pero don Arturo bajó la vista, culpable como Judas. Ahí entendí el rompecabezas. Yo no era hija de papá y mamá. «Elena, tú naciste de esa pesadilla», confesó papá, lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. «Carmen quedó encinta y para protegerte del chisme te criamos como nuestra. Paco no es tu gemelo, mija, es tu tío. Mamá estaba preñada al mismo tiempo y cuando naciste, un mes después de él, lo hicimos pasar por gemelos. Solo la partera sabía y juró silencio». Carmen, que había entrado pálida como fantasma, se acercó sollozando. «Perdóname, Elena. Te quise como hija desde el primer llanto, pero el dolor me callaba.
Su matrimonio con don Vicente no fue por amor, sino por fuerza. El pueblo chismeaba que yo lo seduje a él, al revés de la verdad. Nadie quería casarse conmigo, marcada como estaba. Don Vicente, viudo, aceptó para tapar el escándalo, pero me trata como trapo viejo. Javier me miró destrozado. Hermana, ¿soy tu hermano? El oficial intervino. Esto es grave, señores. Tendremos que investigar. Salimos de ahí con el alma en jirones. La boda cancelada, el pueblo entero cuchicheando como avispas. Don Arturo, liberado bajo fianza, regresó al pueblo vecino, pero días después mandó un mensajero con una mordida gorda. Dinero sucio para arreglar el pasado. Dile a Miguel que acepte o habrá problemas, amenazó el papel. Eso me encendió como pólvora. Ya basta de secretos que pudren el alma, pensé, con el coraje bullendo en las venas. Reuní fuerzas. Platicas grabadas con Carmen, testigos viejos que recordaban el escándalo de hace años, hasta un diario que ella guardaba con detalles escalofriantes. Planeé exponerlo en la fiesta patronal de la plaza, donde todo el pueblo se junta con música y tequila. Carmen, ¿me ayudas? Ya no más silencio, le supliqué. Ella, con ojos decididos por primera vez, sí, mija, es hora de que pague. La noche de la fiesta, con luces colgando y el olor a antojitos flotando, subí al templete improvisado. El mariachi cayó cuando tomé el micrófono. Vecinos, escuchen. Don Arturo, el profe que muchos recuerdan, abusó de mi hermana Carmen cuando era una niña. Yo soy fruto de eso, y él quiere comprar nuestro silencio con mordida. La multitud murmuró, y don Arturo, que andaba por ahí presumiendo, palideció. «Calla, chamaca loca, o te arrepiento». Pero la policía, alertada por mí, lo rodeó. «Señor, acompáñenos». El caos estalló, gente gritando, doña Rosa llorando publicly. Don Arturo huyó como rata, saltando una cerca, pero lo atraparon al día siguiente en la carretera. Javier, hundido en depresión, me buscó en secreto. «Elena, huyamos juntos. Fingimos que nada pasó, nos vamos lejos donde nadie sepa». Lo rechacé con el corazón partido. «No, hermano, mi fe no lo permite y el daño es real». Días después, la noticia me golpeó como rayo. Javier se quitó la vida, colgándose en su cuarto. Su carta, encontrada por doña Rosa, decía: «El amor prohibido me mata, perdóname». El dolor me consumió, pero lo canalicé en algo nuevo, un grupo de apoyo en el rancho para víctimas de abuso, platicando con mujeres calladas por años. No más secretos, les decía, y ellas asentían rompiendo cadenas. El pueblo cambió, chismes viraron a solidaridad, y Carmen dejó a don Vicente, mudándose con nosotros. Pero yo, con el corazón hecho trizas, encontré una chispa de fuerza interna, aunque cada noche llorara sola bajo las estrellas, preguntándome si el sol volvería a salir. Esas noches de llanto bajo el cielo estrellado del desierto zacatecano se volvieron un ritual amargo, con el viento susurrando promesas vacías entre los nopales espinosos, mientras yo me acurrucaba en la hamaca del porche abrazando el vacío que Javier había dejado. Pero una mañana, con el alba tiñendo de rosa los cerros lejanos, sentí un fuego nuevo arder en el pecho. Ya basta de ser víctima, pensé, secándome las lágrimas con el delantal. Vendí la casita que habíamos soñado juntos, esa con el patio donde imaginábamos risas de chamacos. El dinero no era mucho, pero lo usé para armar un refugio en el rancho, un lugarcito humilde donde mujeres como Carmen pudieran platicar sus dolores sin miedo. «Aquí nadie juzga, solo escuchamos», les decía, y poco a poco el grupo creció. Vecinas con ojos hundidos contaban historias de manos pesadas y promesas rotas, encontrando consuelo en el café compartido y las velas encendidas al atardecer. Don Arturo, ese cobarde,
Pensó que su huida lo salvaría, pero mi denuncia pública en la plaza había encendido una mecha que no se apagaba. La policía lo pescó en una cantina de la frontera, escondido como rata en alcantarilla, y lo arrastraron de vuelta para el juicio. En la corte, con el sol filtrándose por las ventanas empañadas de polvo, Carmen testificó por primera vez, su voz firme como roca. Me robó la inocencia, juez, y ahora paga. Él balbuceó excusas. Fue un error de juventud, pero el veredicto cayó como martillo, cárcel por años, sin mordida que lo salvara. El pueblo entero suspiró de alivio. Ya no era solo mi venganza, sino una justicia que liberaba a muchas. Carmen, libre al fin de don Vicente, floreció como flor en lluvia. Abrió una tiendita propia, con ayuda mía, vendiendo dulces y hierbas, y sus chamacos la miraban con orgullo nuevo. Gracias, Elena, por darme alas, me dijo un día, abrazándome con fuerza renovada. Pero la vida, astuta como coyote en la noche, tenía guardado un regalo inesperado. Un día soleado, mientras enseñaba a leer a un grupo de mujeres en el refugio, entró Roberto, un viudo del pueblo vecino, con 2 hijitas de la mano. Clara, de 8 años, con trenzas desordenadas y curiosidad infinita. Y Sofía, de 10, callada, pero con ojos que hablaban volúmenes. Disculpe, doña Elena, oí que ayuda con las letras. Mis niñas perdieron a su mamá hace un año y yo no sé cómo guiarlas solo, dijo él con voz ronca y manos callosas de carpintero. Era un hombre sencillo, de bigote gris y sonrisa honesta, que olía a madera fresca y esfuerzo diario. Ayudé a las chamacas con sus tareas, dibujando letras en la tierra con un palo, y pronto las visitas se volvieron rutina. Papá, la doña Elena cuenta cuentos mejor que nadie, decía Clara, riendo, y Roberto asentía, mirándome con una calidez que me hacía sonrojar. Poco a poco, las pláticas se extendieron más allá de las lecciones. Roberto, ¿cómo lidias con la soledad?, le pregunté una tarde, mientras las niñas jugaban en el patio. Él suspiró, mirando el horizonte. Con trabajo y recuerdos, Elena, pero ver cómo ayudas a otros me inspira. Eres fuerte, como un mezquite que resiste la sequía. Su honestidad me desarmó, y compartí retazos de mi pasado, el abuso a Carmen, el amor perdido con Javier, la lucha por justicia. Roberto, ¿aceptas mi equipaje pesado?, le dije con el corazón expuesto. Él tomó mi mano, áspera pero gentil. Claro, Elena, tú eres mi luz ahora, no tu sombra. Juntos lo cargamos. Nuestro cortejo fue sereno como río manso, paseos por el campo al crepúsculo, con las niñas correteando adelante, y cenas compartidas bajo el techo de adobe. Él me construyó un estante para libros en el refugio, y yo le enseñé a leer poemas que hablaban de segundas oportunidades. El casamiento fue un sueño quieto, en la misma iglesita donde todo se había roto años antes, pero ahora con flores frescas y risas genuinas. Vestí de blanco simple, con un rebozo bordado por Carmen, y Roberto me miró como si fuera la única estrella en su cielo. Te amo por quien eres, no por lo que pasaste, juró en los votos, y yo sentí el alma sanar, pedazo a pedazo. Nuestra noche de bodas fue un susurro tierno, con velas parpadeando en la habitación humilde, su toque paciente borrando miedos antiguos. Tranquila, mi amor, vamos despacio, murmuró, y por primera vez el intimacy no fue sombra, sino luz cálida. Tuvimos 2 hijos varones, Mateo, con ojos de Roberto y mi curiosidad, y Lucas, risueño como el sol naciente. Crié a Clara y Sofía como propias, tejiendo lazos con cuentos nocturnos y abrazos matutinos. Tú eres la madrina buena, no la mala de los cuentos, bromeaban ellas, y yo reía, sintiendo el hogar completo. No volví a la escuelita formal, pero me convertí en maestra voluntaria
en un centro contra la violencia que creció con donaciones del pueblo. Enseñaba no solo letras, sino derechos. Mujeres, su voz es arma, úsenla. Roberto me apoyaba, construyendo mesas y sillas para las clases, y juntos veíamos a las participantes transformarse, de sombras a mujeres erguidas. Los años pasaron como nubes en viento. Vi a mis hijos crecer, a las niñas casarse y nietos llegar con risas frescas. A los 65, rodeada de familia en el porche, con el café humeante y el desierto extendiéndose infinito, me siento plena. Aprendí que los secretos rompen almas, pero la verdad libera. Y el amor verdadero llega cuando menos lo esperas, como lluvia en tierra árida. Mujeres, no callen sus dolores, busquen justicia y abran el corazón a lo nuevo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Perdonarías o vengarías? Comenta abajo, ¿perdonarías o vengarías? Si te gustó, suscríbete y comparte. Hasta la próxima noche. Cuídense, mijas.